Apenas entré a la casa, la voz de mi suegra me cayó encima como un balde frío. Dijo que un pajarito le contó que ahora soy directora y que ya era hora de que esa gallina pagara mi préstamo. Mi esposo se quedó quieto, fingiendo que no escuchaba, mientras ella avisaba que, si decía algo, nos sacaría sin pensar. Nunca imaginó la noticia que llevaría más tarde. Crecí creyendo que la tranquilidad se construye con paciencia y trabajo, así que siempre traté de mantener la cabeza en alto, incluso cuando la vida me aventaba pruebas que me hacían temblar. Desde joven busqué estabilidad, no lujos. Quería un hogar donde pudiera respirar sin miedo a ser juzgada por cada paso. Por eso acepté ese puesto en la empresa, no por orgullo, sino porque después de tantos años esforzándome, sentí que por fin era escuchada y vista. Mis días normalmente eran simples. Despertaba temprano, preparaba café, organizaba mis pendientes y salía rumbo a la oficina con la esperanza de que todo marchara bien. Nunca imaginé que un ascenso pudiera convertirse en motivo de ataque, pero en esa casa cualquier pequeña victoria mía parecía encender una chispa de enojo en quienes deberían alegrarse por mí. Llegar a un cargo mayor me dio miedo, aunque también me hizo sentir que estaba avanzando. Temía fallar, temía decepcionar, temía no cumplir las expectativas, y aún así seguía adelante, respirando hondo antes de cada reunión. En realidad, solo deseaba un espacio propio donde pudiera volver a casa sin escuchar comentarios que dolieran más que el cansancio del día. Mi relación con mi esposo había empezado con ilusión, pensando que formaríamos un equipo. Él solía decir que me admiraba, que yo era fuerte, que tenía un futuro prometedor. Con el tiempo esas palabras se apagaron, como si se quedaran atrapadas en algún lugar junto a la versión de él que yo conocí y que ya no encontraba. Últimamente, cada vez que algo me lastimaba, él optaba por guardar silencio, como si eso lo exentara de responsabilidad. Esa indiferencia, más que cualquier grito, me hacía sentir sola. Aún así, intentaba no rendirme. Conservaba la costumbre de escribir pequeñas metas en una libreta, ahorrar un poco más, mejorar mis habilidades, comprar un auto usado, buscar un departamento propio algún día. Esos sueños me daban fuerzas para soportar los días difíciles. Sabía que no podía vivir eternamente en una casa donde cada palabra mía era interpretada como un desafío y cada logro como una ofensa. Había mañanas en las que me quedaba unos segundos sentada en el borde de la cama, respirando despacio, recordándome que merecía paz. No pedía mucho, solo respeto, un lugar donde mi voz no fuera apagada a propósito, un hogar donde nadie me llamara carga, molestia o gallina, como lo hacía su mamá con una facilidad que me desarmaba. Ese mismo día del ascenso salí rumbo al trabajo sintiendo orgullo mezclado con temor. Tenía claro que lo único que quería era seguir creciendo sin lastimar a nadie. Nunca imaginé que, al regresar, ese logro se usaría en mi contra como si fuera un arma. Pensaba que una buena noticia podía suavizar tensiones, pero lo que encontré al volver me dejó con el corazón apretado, y con la certeza de que algo en mi vida estaba por romperse. Ese fue el punto en el que comencé a entender que, por más que buscara paz, alguien en esa casa estaba decidido a quitármela. Y lo peor es que todavía quedaba mucho por descubrir. Con el tiempo aprendí que algunas personas no necesitan gritar para hacerte sentir pequeña. Basta un gesto, un comentario disfrazado de broma o una mirada que te arranca la calma. Así era la mamá de mi esposo. Su manera de caminar por la casa hacía que todo se sintiera como si yo estuviera invadiendo un territorio donde nunca fui bienvenida. Cada rincón parecía recordarme que ella había vivido ahí primero y que yo solo era una visita que nunca terminaba de irse. Conocí esa actitud desde el primer día. Sonrió frente a su hijo, pero cuando él salió a guardar las maletas, se inclinó hacia mí y murmuró que esperaba que yo no estorbara. Pensé que era nerviosismo o inseguridad, así que lo dejé pasar. No imaginaba que esa frase sería la primera de muchas que luego soltaría con una frialdad que me desgastaba por dentro. Nada le parecía suficiente. Si cocinaba, decía que estaba simple. Si limpiaba, aseguraba que quedaba sucio. Si salía temprano al trabajo, insinuaba que abandonaba mi hogar. Y si regresaba tarde, comentaba que seguro me encantaba andar en la calle. Me analizaba de pies a cabeza, como si estuviera buscando errores para usarlos en mi contra. A veces notaba cómo esperaba a que mi esposo entrara a otra habitación para soltarme comentarios que ella sabía que él nunca escucharía. Con el paso de los meses,
Su presencia dejó de sentirse como la de una señora mayor que necesitaba apoyo y empezó a sentirse como una sombra que absorbía el aire. Controlaba horarios, opiniones, decisiones simples y decisiones importantes. Si yo decía que algo me incomodaba, ella respondía que era demasiado sensible. Si intentaba poner límites, lo tomaba como una falta de respeto. Y lo más duro era que mi esposo evitaba intervenir, como si temiera contrariarla. Notaba patrones que se repetían sin parar. Cada vez que yo avanzaba en mi vida profesional, ella encontraba una forma de convertirlo en un reproche. Cada pequeño logro mío despertaba en ella un tipo de enojo silencioso que después se transformaba en críticas disfrazadas de preocupación. Incluso algo tan inocente como llegar con flores a casa se convertía en una oportunidad para decir que gastaba en tonterías. La invalidación era constante. Podía estar hablándole con toda la calma del mundo y, en mitad de la frase, apagaba la televisión, se acomodaba en el sillón y me interrumpía con una historia sobre sus amigas, como si yo no estuviera ahí. Otras veces simplemente se levantaba y se iba sin responderme. Ese tipo de indiferencia me lastimaba más que cualquier insulto directo. Cada día se sentía más claro que para ella yo no era parte de la familia, sino un estorbo en una casa que decía ser de todos, pero que, en sus manos, funcionaba como un reino donde solo su palabra valía. Nunca mostraba cariño, nunca reconocía nada bueno, nunca aceptaba un límite. Y aunque yo intentaba mantener la paz, cada interacción con ella me hacía sentir que mi voz se hacía más pequeña. Llegué a pensar que quizá estaba exagerando, que tal vez la convivencia con suegros siempre era complicada. Pero en el fondo sabía que lo que vivía no era normal. Había una intención de control tan marcada que, incluso sin gritar, lograba que me sintiera culpable por existir. Y mientras más se afianzaba en esa posición de poder, más claro quedaba que su plan nunca fue convivir, sino dominar. Ese comportamiento no nació de un día para otro, venía cargado de años de costumbre, de sentirse dueña absoluta del espacio y, sobre todo, de su hijo. Para ella, yo era una intrusa que llegó a mover cosas que llevaba tiempo controlando. Por eso cada decisión mía despertaba un choque. Y aunque yo tratara de entenderla, la verdad es que su necesidad de mantener todo en sus manos solo hacía que mi vida se volviera más pesada, más silenciosa y más triste. Ahí comenzó la raíz de todo, una mujer que no estaba dispuesta a perder poder y que veía en mí a una rival, no a una familia. Y lo peor era que esto apenas era el inicio. Comencé a notar señales que, en ese momento, traté de ignorar para no crear más tensión dentro de la casa. Ciertas actitudes parecían pequeñas, pero dejaban una sensación rara en el pecho, como si alguien me apretara el aire sin tocarme. Cada día surgía algo nuevo que me hacía pensar que la convivencia estaba tomando un camino del que, si no me cuidaba, sería difícil regresar. Un ejemplo claro ocurrió una tarde en la que llegué cansada del trabajo. Apenas crucé la sala, su voz me alcanzó desde la cocina, preguntando con tono dulce dónde había estado tanto tiempo. Respondí con calma, explicando que la reunión se alargó. Enseguida soltó una risa seca y dijo que siempre tenía alguna excusa. No fue un grito ni un insulto directo, pero esa burla disfrazada me acompañó toda la noche. Sentí algo dentro de mí haciéndose pequeño, aunque seguí sonriendo para evitar problemas. Hubo días en los que encontraba mis cosas movidas sin razón. Mi bolsa cambiaba de lugar, mis papeles aparecían abiertos, mis llaves no estaban donde las dejé. Cuando preguntaba si alguien las había visto, ella respondía que quizá yo era muy distraída. Esa respuesta me hacía dudar de mí misma, como si algo simple demostrara falta de control, aunque en el fondo sabía que no era un descuido mío. Momentos en la cocina también se volvían incómodos. Mientras preparaba algo sencillo para cenar, se paraba detrás de mí sin decir nada, observando cada movimiento. No comentaba, no pedía nada, solo vigilaba. Esa presencia silenciosa, tan cerca, me hacía sentir inquieta. Quería preguntarle si necesitaba algo, pero temía que cualquier palabra mía detonara un comentario hiriente. En otras ocasiones, la veía molesta sin motivo. Bastaba un gesto mío para que frunciera el ceño, como si todo lo que hacía fuera un error. Cuando trataba de mantener un ambiente tranquilo, buscaba un pretexto para señalar algo, un plato fuera de lugar, una toalla mal doblada, una luz encendida. Parecía buscar razones para recordarme que estaba bajo su mirada y que cualquier paso dado en esa casa tenía consecuencias.
La tensión crecía cada vez que hablaba con mi esposo. Intentaba contarle cómo me sentía, pero antes de terminar la frase él decía que estaba exagerando. Decía que su mamá no lo hacía con mala intención, que yo debía entenderla, que solo necesitaba tiempo para aceptarme. Esa respuesta me dejaba con un dolor que no mencionaba para no escucharlo elegir el silencio otra vez. Empezaba a sentir que mi voz se iba apagando sin que nadie lo notara. Algunas mañanas se volvían más pesadas que otras. Mientras me arreglaba para trabajar, ella se asomaba por la puerta para decir que ojalá hoy sí rindiera en la oficina, como si mi ascenso hubiera sido un favor y no un logro propio. Trataba de no tomarlo personal, pero esas palabras se quedaban clavadas en mí durante el día, haciéndome dudar de mi capacidad. Pequeñas cosas, sí, pero todas juntas formaban un patrón. Era como si estuviera probando los límites, midiendo hasta dónde podía controlarme sin que yo explotara. Y aunque intentaba mantener la calma, algo dentro de mí sabía que esas alertas no eran simples molestias pasajeras. Eran señales de que la situación estaba escalando, de que la invasión se hacía cada vez más evidente, de que mi vida dentro de esa casa empezaba a torcerse hacia un camino oscuro del que aún no entendía la profundidad. Esa sensación crecía día con día, haciéndome sentir que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y aunque no quería aceptarlo, el verdadero impacto todavía estaba por llegar. Una mañana que parecía normal se convirtió en el punto exacto donde todo comenzó a desmoronarse. Me desperté con esa sensación incómoda en el estómago, como si algo estuviera por romperse, aunque todavía no lograba entender qué. Me preparé para ir al trabajo mientras trataba de ignorar esa inquietud que venía persiguiéndome desde hacía semanas. Al bajar a la cocina, encontré un silencio extraño, más tenso que de costumbre. Ella estaba sentada en la mesa, revisando unos papeles que no reconocí. No levantó la vista cuando entré, pero sí escuché el suspiro largo que soltó, uno de esos que usaba para anunciar que venía un comentario desagradable. Manteniendo la calma, preparé café, intentando evitar cualquier roce. Pensé que lo mejor era salir rápido, llegar a la oficina, enfocarme en mis tareas y olvidar la pesadez de esa casa. Al girarme para tomar mi bolsa, escuché el sonido de un sello golpeando la mesa. Ese golpe, tan seco, me hizo detenerme. Cuando volví la mirada hacia ella, estaba sonriendo con una expresión que conocía demasiado bien. Era esa sonrisa que no anunciaba nada bueno. Dijo que había ido al banco temprano y que por fin le habían aprobado un préstamo que llevaba meses intentando obtener. Su tono era triunfante, pero no por la aprobación, sino porque estaba a punto de usarlo en mi contra. Empujó los papeles hacia mí, permitiendo que leyera la cifra, una cantidad demasiado grande para alguien que ni siquiera trabajaba. Antes de que pudiera decir algo, soltó la frase que hasta hoy sigo recordando con un nudo en la garganta. Pues qué suerte que ahora eres directora. Ya sabes quién va a pagar esto. Sentí un frío recorrerme la espalda. Tragué saliva y pregunté, con la mayor calma posible, ¿por qué creía que yo debía cubrir un préstamo que ni siquiera conocía? No respondió con lógica. Simplemente estalló en una mezcla de burla y autoridad, como si yo fuera parte de su propiedad. En ese momento entró mi esposo. Me miró los papeles y luego la miró a ella. Esperé que dijera algo, que cuestionara, que pusiera un límite, que al menos preguntara por qué ella estaba tomando decisiones financieras poniendo mi nombre de por medio. Pero solo subió el volumen de la televisión, como si nada estuviera pasando. Ese gesto me dejó helada. La situación escaló cuando ella decidió ponerse de pie y acercarse demasiado. Tenía los ojos fijos en mí, con esa expresión de superioridad que siempre usaba cuando se sentía con más poder del que realmente tenía. Dijo que, si no estaba dispuesta a cooperar, entonces debía pensar muy bien dónde iba a vivir, porque su casa no era hotel ni refugio para ingratas. Ese fue el momento exacto en el que sentí como algo dentro de mí se quebraba. No por la amenaza, sino por la certeza de que mi esposo, la persona que debería ser mi apoyo, no iba a defenderme. Me quedé ahí, sosteniendo los papeles, con las manos temblando, sintiendo que mi vida acababa de dar un giro que no sabía cómo manejar. Algo más sucedió antes de salir de la casa. Cuando intenté guardar los papeles para revisarlos después, ella me los arrancó y dijo que yo no necesitaba ver nada, que ya decidiría cómo y cuándo pagaría. Ese gesto, tan brusco, tan lleno de desprecio, fue la confirmación de que la invasión ya no era sutil,
Era directa, descarada y sin freno. Salí de casa con el corazón acelerado, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. No quería llegar llorando a mi oficina, no quería mostrar fragilidad frente a un equipo que esperaba lo mejor de mí, no quería admitir, ni siquiera a mí misma, que la situación estaba fuera de control. Mientras caminaba hacia el trabajo, entendí que ese día marcaba el inicio de una etapa mucho más oscura. No se trataba solo de un préstamo o de un comentario hiriente. Se trataba de una línea que había sido cruzada sin pensarlo, con la intención clara de someterme. Y aunque intenté convencerme de que podría manejarlo, una parte de mí sabía que lo que venía sería más duro de lo que imaginaba. Ese fue el verdadero primer impacto, el golpe que me abrió los ojos, aunque todavía faltaba mucho para que yo entendiera el tamaño real de la tormenta que estaba por enfrentar. Los días que siguieron al préstamo se sintieron como un túnel sin salida. Cada mañana despertaba con esa presión en el pecho que aparece cuando sabes que algo malo puede pasar en cualquier momento. No era una sensación pasajera, era una certeza que crecía conmigo desde que abría los ojos. Sabía que la situación estaba empeorando, pero nunca imaginé que la invasión llegaría a niveles tan extremos. Desde la primera hora del día, ella buscaba la forma de recordarme que estaba bajo su control. Una vez, mientras yo me estaba arreglando para ir a la oficina, entró sin tocar la puerta. Se paró junto a la cama, cruzó los brazos y dijo que tenía pendiente revisar todo lo del pago. No explicó nada, simplemente habló como si yo ya estuviera obligada a seguir sus órdenes. Intenté responder con calma, pero cada palabra mía parecía molestarla más. La presión no terminaba ahí. Durante el desayuno, se colocaba frente a mí para observar cada gesto. A veces hacía preguntas que no buscaban respuestas, solo buscaban hacerme sentir incompleta. ¿A poco con ese sueldo alcanzas para tanto? ¿Segura que no estás gastando de más? Si no puedes con tus cosas, no vas a poder con lo mío. Era como si necesitara recordarme que nunca sería suficiente. Llegó un día en el que la invasión superó cualquier límite que yo conocía. Al volver del trabajo, encontré mi ropa fuera del closet, acomodada en una pila sobre la cama. Pensé que quizás se había derramado algo o que había ocurrido un accidente, pero cuando pregunté, ella respondió con una naturalidad que me dejó sin palabras. Dijo que estaba haciendo un inventario de las cosas que yo tenía para revisar de dónde podía sacar dinero. Me costó controlar la respiración al escucharla. No solo había entrado a mi cuarto sin permiso, había tocado mis cosas, había movido mi ropa, había revisado mis cajones, mis bolsos, mis documentos. Esa invasión directa me dejó la piel helada. Intenté hablar con ella, pero respondió que en esa casa se hacía lo que ella decía, que si yo vivía ahí debía cooperar sin poner peros. Quise hablar con mi esposo ese mismo día, pero su reacción me desgastó todavía más. Apenas abrí la boca para explicar lo ocurrido, él soltó un suspiro largo, como si estuviera cansado de una conversación que ni siquiera había comenzado. Dijo que su mamá solo quería ayudarme a organizarme, que era normal que ella revisara cosas porque siempre había sido así. Cada palabra suya era una pared que se levantaba entre nosotros. Me dejó hablando sola y se fue a ver televisión, dejando claro que prefería ignorar el problema. Esa noche lloré en silencio. No quería que ella escuchara, no quería darle la satisfacción de saber que me estaba derrumbando. Pero el llanto era inevitable. Sentía que mi vida se estaba desmoronando dentro de una casa que ya no sentía como hogar. La situación empeoró cuando empezó a apropiarse de mis horarios. Dejaba notas en la mesa diciendo a qué hora debía llegar, cuánto tiempo debía dedicar a ciertas cosas y hasta cuánto debía ahorrar para el préstamo. Esas notas aparecían en la cocina, en la sala, pegadas en la puerta del refrigerador o incluso en la mesa de noche. Era un recordatorio constante de que ella estaba presente incluso cuando no la veía. Otro día, mientras estaba en una videollamada del trabajo, entró sin avisar y empezó a hablar fuerte a propósito, diciendo que yo era una desconsiderada por no atenderla. Tuve que cerrar la cámara mientras soportaba cómo me regañaba frente a mis compañeros. Después, cuando intenté explicarle que estaba en horario laboral, dijo que yo me creía mucho por haber sido ascendida y que tarde o temprano iba a caer. La invasión se volvió tan agresiva que me quitó el lugar donde podía sentirme tranquila. No podía descansar en la sala porque se sentaba a mi lado para criticar todo lo que hacía. No podía estar en la cocina porque revisaba cada movimiento.
No podía estar en el cuarto porque ella entraba sin tocar. Estaba atrapada dentro de un espacio donde mi dignidad era pisoteada todos los días. Empezó también a hablar mal de mí frente a visitas. Llegaban algunas tías o vecinas suyas y ella aprovechaba para decir que yo era floja, que no ayudaba, que era una carga para su hijo. Lo decía sin pena, sin bajar la voz, sin importarle que yo estuviera escuchando desde la otra habitación. Quería exponerme, quería rebajarme, quería que todos supieran que, según ella, yo no valía nada. Una tarde, después de un día complicado en la oficina, regresé con la esperanza de descansar un poco. Pero al entrar encontré una caja con varias de mis cosas personales junto a la puerta. Ella estaba en la sala, recargada en el sillón, mirándome con esa sonrisa que tanto daño hacía. Dijo que quería probar que tanto necesitaba mis cosas, que si las guardaba era porque no las usaba y que tal vez sería buena idea venderlas. Ese día sentí que ya no podía más. No pude evitar levantar la voz, algo que nunca hacía. Le dije que no tenía derecho a tocar mis cosas, que mi vida no era suya, que yo no era su empleada. Su reacción fue aún peor. Se paró, me señaló como si fuera una niña y dijo que en esa casa yo no tenía voz, que mientras viviera ahí no podía quejarme, que si tanto me molestaba, podía irme. Esa frase me dejó temblando. No por la amenaza, sino porque entendí que ya no había límites. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para someterme, incluso dejarme sin habitación, sin espacio, sin paz. Esa noche dormí abrazando mis cosas, temiendo que amanecieran en otra parte. Sentí un vacío que nunca había sentido antes. No era tristeza, era opresión. Era esa sensación de que el mundo se encoge a tu alrededor mientras las puertas se cierran una por una. Y aún así, parte de mí seguía intentando aguantar, como si todavía hubiera alguna posibilidad de que mi esposo reaccionara, como si quedara una mínima esperanza de que las cosas mejoraran. Pero cada día me demostraba que esa esperanza era una ilusión que yo misma estaba sosteniendo para no romperme. Esa etapa fue la más dura. Fue el momento en el que entendí que ya no era solo un conflicto familiar. Era un abuso completo, una invasión a mi vida, a mi mente, a mi dignidad. Y aunque todavía no lo sabía, estaba por descubrir algo que convertiría toda esa opresión en una herida aún más profunda. El verdadero golpe estaba en camino. Y nada me preparó para lo que encontré después. Durante semanas intenté convencerme de que todavía podía manejar la situación, que bastaba con hablarlo con calma para que todo cambiara, pero cada intento por acercarme a mi esposo terminaba en un muro que me dejaba más cansada que antes. Creía que, si por fin me escuchaba con atención, entendería el peso que estaba cargando, aunque poco a poco me fui dando cuenta de que yo era la única interesada en salvar algo que él ya había dejado caer. Busqué el momento ideal para explicarle todo sin llanto ni enojo. Una noche, después de la cena, sentí que había llegado ese instante, así que respiré profundo y abrí mi corazón sin rodeos. Le conté cómo la invasión crecía cada día, cómo su mamá entraba a mi cuarto sin permiso, cómo revisaba mis cosas, cómo me señalaba sin parar, cómo me hacía sentir menos en cada rincón de la casa. No exageré nada, hablé con la verdad más simple que pude. Su reacción me golpeó más fuerte que cualquier humillación. En vez de mostrar sorpresa o interés, se acomodó en el sillón con ese gesto que usa cuando ya quiere terminar la conversación. Soltó un suspiro pesado, como si mis palabras fueran una molestia que prefería evitar, y me dijo que siempre veía problemas donde no había, que todo era cuestión de acostumbrarme. De pronto, todo lo que yo había vivido se convirtió en una historia que, según él, solo existía en mi cabeza. Intenté insistir, no por necedad, sino porque necesitaba que entendiera el impacto real de lo que estaba pasando. Le pedí que hablara con ella, que pusiera un límite mínimo, que me acompañara en algo tan sencillo como pedir respeto por mis cosas. Nada funcionó. Respondió que no quería meterse en dramas, que su mamá era así desde siempre, que no tenía por qué cambiar. Cada frase suya me apagaba un poco más. La distancia entre nosotros se volvió un abismo. Pasaba más tiempo fuera, apagaba conversaciones antes de que comenzaran, cambiaba el canal o el tema apenas abría la boca, se encerraba en su mundo y dejaba claro que no pensaba involucrarse. Yo caminaba por la casa con esa sensación incómoda de que mi presencia estorbaba a los dos. Un sábado confirmé lo que ya venía sintiendo. Escuché murmullos en la cocina y me acerqué pensando que hablaban de algo cotidiano. En cuanto crucé la puerta,
Ambos guardaron silencio. Él me miró con fastidio, ella con satisfacción, como si yo fuera la intrusa en una conversación que llevaba mi nombre. En ese instante supe que estaban unidos, pero no para ayudarme. Más tarde intenté llevarlo a caminar para hablar sin interrupciones. Creí que, lejos de la casa, podría escucharlo sin tensión. Camino afuera se mostraba igual de distante. Mientras hablaba, su mirada se perdía en el teléfono o hacia cualquier lado que no fuera el mío. Le dije que ya me dolía vivir así, que necesitaba apoyo, que me afectaba más de lo que podía expresar. No hubo reacción. Dijo que yo era quien estaba creando tensión, que él también tenía preocupaciones y que no podía cargar con las mías. Esa frase me desmoronó por dentro. No por lo que decía, sino por lo que dejaba claro, dejaría que yo enfrentara esto sola. Al regresar, su mamá estaba en la sala, casi esperando una señal. Él se dejó caer en el sillón y comentó que yo andaba de malas y que era mejor no hablar conmigo. Esa frase fue como un golpe seco al corazón. No solo no me defendió, la invitó a seguir tratándome como si yo fuera el problema. Ella sonrió con esa calma cruel que usa cuando siente que ganó. La noche fue pesada. Me encerré en el cuarto, tratando de calmar el llanto que no quería mostrar frente a nadie. No necesitaba un héroe, solo necesitaba a mi pareja, alguien que entendiera que no era normal que una mujer se metiera hasta en mis cajones para controlarme. Sin embargo, su silencio seguía diciendo más que cualquier palabra. Esa etapa me mostró una verdad que me dolió más que todas las humillaciones juntas. Ya no éramos un equipo. Él prefería la comodidad de no enfrentar a su mamá antes que la paz de su propia esposa. Y mientras más intentaba acercarme, más se alejaba, como si le estorbara mi necesidad de ser escuchada. En ese punto ya no se trataba solo de sobrevivir a su mamá. Tenía que sobrevivir a la indiferencia del hombre que prometió cuidarme. No imaginaba que esa sensación de abandono era apenas el preludio de algo aún más duro, algo que estaba oculto en esa casa esperando el momento exacto para salir a la luz. Porque justo cuando pensé que ya no podía recibir un golpe más fuerte, descubrí una verdad que derrumbó cualquier ilusión que todavía quedaba en mí. La sensación de abandono seguía pesando en el pecho cuando algo dentro de mí comenzó a sospechar que había más detrás de todo ese comportamiento. No era solo abuso, ni solo control, ni solo indiferencia. Había una pieza que no encajaba, un detalle que me hacía pensar que ambos escondían algo y que, aunque él fingiera cansancio y ella actuara como dueña absoluta de la casa, los dos compartían un secreto que yo todavía no entendía. Ese pensamiento empezó a crecer cuando recordé el préstamo. Él nunca preguntó nada, nunca se sorprendió, nunca reaccionó. Como si ya supiera todo desde antes. Como si la aprobación del crédito no hubiera sido una noticia nueva para él. Esa idea se me quedó dando vueltas durante días. Intenté ignorarla, pero cada actitud suya la reforzaba. Una tarde, mientras preparaba mis cosas para ir a trabajar, sonó su teléfono en la mesa. Él estaba bañándose, así que lo dejé sonar, pero el nombre que apareció en la pantalla me llamó la atención. Asesor Banco, línea preferente. Ese mismo banco al que su mamá había ido. Ese mismo día del préstamo. Me quedé helada. No contesté, pero la curiosidad empezó a arder dentro de mí. Después de semanas sintiendo que algo estaba fuera de lugar, decidí revisar los papeles que ella había tirado sobre la mesa el día del préstamo. Había logrado guardarme una copia que encontré entre mis documentos, una hoja que ella pensó que había recuperado por completo. Apenas vi el encabezado, sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Mi nombre estaba ahí, pero había una firma que no reconocía. No era la mía. Era una imitación. Torpe, pero lo suficientemente parecida como para que un empleado distraído no lo notara. Las manos me comenzaron a temblar. Ella había falsificado mi firma. Y él lo sabía. Esa certeza llegó como un golpe en el estómago. Recordé su reacción tranquila, su forma de evadir el tema, su manera de decir que no quería dramas. Todo encajaba. No quería dramas porque no quería que descubriera la verdad. No quería enfrentar nada porque ya estaba involucrado. La furia mezclada con miedo me llevó a revisar los cajones del cuarto donde ella había rebuscado días atrás. Entre mis papeles encontré algo peor, un sobre con mi nombre escrito torpemente, como si lo hubiera hecho alguien que no los escribe nunca. Dentro había copias de mis documentos personales, identificación, comprobantes, talones de pago,
incluso un estado de cuenta viejo. Algunos estaban manchados con tinta fresca, como si hubieran sido manipulados recientemente. Ahí comprendí por qué ella sabía tanto de mis horarios, de mis gastos, de mis ingresos. No era solo control emocional. Era control financiero. Estaba usando mis datos para obtener beneficios propios. Y lo más grave, él había permitido todo. No supe si llorar o gritar. Me senté en la orilla de la cama tratando de entender cómo habían llegado tan lejos mientras yo seguía esforzándome por mantener la paz. Tanto silencio, tanta indiferencia, tanta culpa que ellos me hicieron sentir. Tenía una razón, todo estaba planeado. Mientras intentaba ordenar mis ideas, escuché risas en la sala. Me acerqué sin hacer ruido y los escuché hablando en voz baja. Ella comentaba que si todo salía bien, el pago estaría cubierto antes de fin de mes, y él respondió que con mi ascenso sería más fácil manejar la situación. Sus voces se deslizaban con una naturalidad que me heló. No estaban hablando de mí. Estaban hablando sobre mí. Como si fuera un recurso, no una persona. Como si mi esfuerzo existiera solo para resolver sus problemas. Retrocedí despacio, con la respiración temblando. Esa conversación confirmó todo. Él no solo estaba enterado, era parte activa del plan. Habían decidido usar mi ascenso para financiar la vida que ellos querían. Yo era la última en enterarse porque no necesitaban mi opinión, solo mi dinero. La idea me desgarró por dentro. Todo lo que había sentido durante meses, la invasión, el control, las humillaciones, la indiferencia, no eran simples malos momentos. Eran señales de una manipulación construida desde el principio. Tomé fuerzas del único lugar que quedaba, mi instinto. Reuní todos los documentos, tomé fotos, revisé los mensajes del banco, confirmé que el número que había llamado era el mismo que figuraba en los papeles. Todo coincidía. Todo apuntaba a lo mismo. Ellos se habían organizado para sacarme dinero y estaban dispuestos a pasar por encima de mí sin ningún remordimiento. En medio de la desesperación, una idea me atravesó la mente. Si habían falsificado mi firma una vez, podían hacerlo de nuevo. Si habían tomado mis papeles, podían sacar más créditos. Si ya me habían usado sin permiso, nada les impedía intentarlo de nuevo. Ese descubrimiento abrió una herida profunda, pero también encendió algo que creía apagado desde hacía tiempo, la necesidad de protegerme. Sentí miedo, sí, pero también una determinación nueva, la sensación de que, aun con el corazón roto, no podía seguir permitiendo que decidieran mi vida a mi espalda. Mientras guardaba todo lo que encontré, comprendí que ese hallazgo no solo revelaba la gravedad del abuso, mostraba el verdadero rostro de las personas con las que compartía techo. Ya no era un conflicto familiar, era una traición. Una decisión calculada. Una mano metida en mis cuentas, en mi identidad, en mi dignidad. Ese fue el momento exacto en el que supe que mi historia estaba por cambiar por completo. Y aunque doliera aceptar la verdad, era la única forma de salvarme. Lo que hice después inició el camino hacia la caída de ambos. Y ellos no vieron venir lo que estaba por suceder. El descubrimiento de la falsificación me dejó con una inquietud tan fuerte que no pude cerrar los ojos en toda la noche. Me quedé acostada, viendo cómo la oscuridad cambiaba de tono mientras mi mente repetía cada detalle que había ignorado por necesidad, no por ingenuidad. Me dolía reconocer que había tratado de ajustar mi vida a una casa que nunca me quiso ahí, y que lo hice solo para mantener una paz que en realidad nunca existió. Durante esas horas, una mezcla de rabia y tristeza iba creciendo hasta convertirse en una claridad que me sorprendió. Esa claridad no nació de la fuerza, sino del cansancio acumulado de tantos días intentando que las cosas funcionaran con personas que jamás tuvieron intención de respetarme. Me levanté despacio, tomé los papeles que había reunido y los puse frente a mí para verlos de nuevo. Mirarlos me provocó un golpe profundo. Ese no era un simple abuso, era una traición completa. Busqué hablar con mi esposo sin enojo, con la esperanza de que aún quedara una parte de él dispuesta a escuchar. Lo encontré revisando su celular en la sala, como si la vida siguiera normal para él. Me acerqué y expliqué que tenía pruebas de la falsificación, que no era una suposición, que había documentos, llamadas y firmas que demostraban todo. La reacción que recibí fue tan fría que me dejó sin aire. Levantó la vista por unos segundos y preguntó por qué revisaba cosas que no eran mías, como si lo que habían usado no fuera mi propia identidad.
Responderle se volvió un esfuerzo enorme. Le dije que estaba hablando de mi nombre, de mis datos, de mi futuro, pero él simplemente evitó la conversación. Dijo que no iba a meterse en problemas por exageraciones y volvió la vista a su teléfono. Escuchar esa respuesta fue el punto exacto donde mi corazón dejó de aferrarse a lo que había sido nuestra relación. Ya no quedaba nada a que sostenerme. Las horas siguientes se sintieron como caminar sobre terreno frágil. Yo intentaba seguir adelante sin desmoronarme, mientras su mamá seguía actuando como si todo estuviera bajo su control. Desde la cocina escuchaba comentarios cargados de burla, como si pudiera leer mi silencio y disfrutarlo. Mientras más me lastimaban, más tranquilos parecían estar, como si mi dolor fuera parte natural del ambiente. Llegó un momento clave una tarde, cuando escuché una conversación entre ambos. Yo estaba en el pasillo, pasando cerca de la sala, y escuché su risa mientras él respondía con un tono que me fue imposible confundir. Hablaban del préstamo como si fuera un trámite común, como si la decisión de involucrarme hubiera sido un paso lógico. Esa conversación confirmaba lo que ya sabía. Estaban juntos en esto desde el inicio. Aunque me doliera aceptarlo, ya no quedaba ninguna duda. Me retiré sin hacer ruido, sintiendo como cada palabra que escuchaba apretaba aún más el pecho. Había pasado tanto tiempo intentando convencerme de que él estaba atrapado entre nosotras, cuando la verdad era completamente distinta. Él no estaba atrapado, estaba cómodo. Y yo era la única que sufría por mantener algo que ya no tenía forma. El dolor de esa revelación no se convirtió en enojo, sino en determinación. Lo que escuché esa tarde me abrió una puerta que no sabía que tenía dentro. Una parte de mí empezó a entender que seguir en esa casa solo me hundiría más, que mi voz ya no valía ahí y que no podía seguir esperando que alguien me defendiera. Reuní mis cosas con cuidado y me aseguré de guardar copias digitales de todo lo que había encontrado. Tomé fotos, envié documentos a mi correo personal y escondí los originales en un lugar donde nadie pudiera tocarlos. Mientras hacía cada una de estas acciones, sentí una fuerza nueva que hacía tiempo no reconocía. No era valentía, era autoprotección. Después de revisar cada detalle, me senté en silencio dentro del cuarto que ya no se sentía como mío. No lloré. Era como si el cuerpo hubiera agotado todas las lágrimas y ahora solo quedara una calma tensa que anunciaba que algo estaba por cambiar. Miré las paredes, los muebles, las fotos que alguna vez capturaron momentos felices, y entendí que esa versión de mi vida ya no existía. En ese espacio, rodeada de objetos que ya no tenían significado, acepté que el amor no se sostiene con promesas vacías ni con silencios que sirven para encubrir errores. La indiferencia que él mostraba no era casualidad, era una elección. Y yo tenía que hacer la mía. Mi punto de quiebre no llegó con un grito, llegó con una decisión silenciosa, dejar de pedir algo que nunca iba a recibir. No podía cambiar lo que ellos habían hecho, pero sí podía cambiar lo que estaba dispuesta a permitir. Me levanté con esa claridad nueva, sin temblor en las manos y sin miedo en el corazón. Aunque estuviera sola, por fin entendía que podía caminar por mi propia cuenta. No sabía exactamente cómo iba a salir de esa casa, pero sabía que ya no iba a permitir ni un día más de abuso, de manipulación o de traición. Ese punto de quiebre marcó el inicio de mi salida. Y ellos no estaban listos para lo que iba a pasar después. Desperté al día siguiente con una claridad que pocas veces había sentido. No era valentía, sino una calma seria, casi fría, que aparece cuando el dolor deja de confundirte y empieza a darte dirección. La noche anterior había sido dura, pero también había dejado claro que ya no podía seguir esperando que alguien reaccionara por mí. Si quería recuperar mi vida, tendría que moverme sin pedir permiso. Me levanté temprano, antes de que cualquiera de ellos saliera de su cuarto, y caminé hacia la cocina con paso firme. Preparar café me ayudó a organizar mis ideas. Cada sorbo era un recordatorio de que necesitaba actuar con inteligencia, no con impulso. Me repetí que no debía enfrentar a nadie todavía, que la respuesta correcta no era pelear, sino protegerme de inmediato. Mientras revisaba de nuevo mis documentos, mis fotos y las pruebas que había reunido, sentí como una fuerza interna me guiaba hacia una decisión concreta. Ya no había espacio para dudas. Si ellos habían usado mi nombre para obtener un préstamo, lo más peligroso era lo que podían intentar después. Falsificar una firma no era un simple abuso doméstico, era un delito. Y aunque ellos fingieran que no pasaba nada,
Para mí sí pasaba. Guardé todo en una carpeta discreta y salí de la casa diciendo que tenía una junta temprana. Nadie lo cuestionó. Mi esposo apenas levantó la cabeza y su mamá siguió hablando por teléfono como si yo fuera invisible. Esa indiferencia me confirmó que era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Me dirigí a un parque cercano para no hacer ninguna llamada desde la casa. El viento fresco me ayudó a recuperar el aire que había perdido los últimos días. Cuando sentí que mi voz ya no iba a temblar, saqué mi teléfono y marqué un número que llevaba guardando desde la noche anterior. No era un impulso, era un movimiento calculado. La llamada fue breve, pero suficiente. Expliqué que necesitaba orientación urgente porque habían usado mis datos para un trámite financiero sin mi consentimiento. No mencioné nombres, ni detalles personales, ni acusaciones directas, solo la situación. La persona del otro lado escuchó atentamente, hizo algunas preguntas que respondí con calma y finalmente me dio una instrucción clara: reunir todos los documentos y presentarme lo antes posible para iniciar un proceso formal. También me pidió no dejar que nadie más manipulara la información. Colgué la llamada con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control en mis manos. Me quedé un momento sentada, respirando despacio, asimilando que acababa de cruzar un punto del que no habría regreso. Guardé el teléfono, apreté la carpeta contra mi pecho y regresé caminando con paso sereno. No necesitaba anunciar nada. No necesitaba confrontar a nadie. No necesitaba demostrar que sabía la verdad. El silencio era mi mejor herramienta. Entre menos supieran ellos, más segura estaba yo. Al entrar a la casa, noté que ambos estaban en la sala. Hablaron entre ellos con normalidad, sin sospechar que mis pasos ya no eran los de alguien que aguantaba, sino los de alguien que ya había decidido irse. Me saludaron sin interés, como siempre, sin imaginar que la decisión más importante de toda la historia ya estaba tomada. Subí a mi cuarto, guardé mis cosas con una calma que no parecía humana y dejé la carpeta lista en mi bolsa. Tenía una cita marcada. Tenía pruebas. Tenía apoyo profesional. Tenía un plan. Ese fue el inicio de todo. Esa llamada, tan silenciosa y tan breve, fue la chispa que cambió el rumbo de la historia. Y mientras ellos seguían creyendo que yo estaba atrapada, yo ya preparaba el momento exacto en el que todo se voltearía en su contra. Porque el golpe de realidad estaba por llegar. Y ninguno de los dos lo vio venir. La mañana de la cita amaneció con una tranquilidad rara, como si el aire quisiera avisarme que algo grande estaba por cerrar un ciclo en mi vida. Caminé hacia el edificio con pasos firmes, sosteniendo con fuerza la carpeta que llevaba días reuniendo. Cada documento representaba una parte de todo lo que había callado, y ahora, por fin, encontraba un lugar donde sería escuchado sin burlas ni silencios incómodos. Durante la reunión, cada explicación sobre mis derechos y sobre el proceso que iba a iniciar me hacía sentir más ligera. Por primera vez en meses, alguien analizaba los hechos sin minimizar mi dolor. Pude respirar sin sentir que estaba exagerando, sin sentirme débil, sin tener que justificar cada sentimiento. Cuando escuché que mi caso era serio y que tenía todo para seguir adelante, una calma profunda me envolvió. Ya no estaba atrapada. Ya no estaba sola. Al salir, respiré hondo para prepararme para lo que vendría. Caminé de regreso con una serenidad nueva, la que aparece cuando sabes que tomaste la decisión correcta. Mientras avanzaba por la calle, repasé mentalmente cada momento en el que había dudado de mí, cada vez que mi voz fue ignorada y cada situación en la que me hicieron sentir pequeña. Llegar a este punto me costó lágrimas, miedo y noches sin dormir, pero ahora ese desgaste se transformaba en impulso. Al abrir la puerta de la casa, el ambiente seguía igual que siempre. Él en el sillón pegado a su celular, su mamá en la cocina marcando territorio como si fuera dueña del mundo. No me miraron con interés, como si yo continuara siendo esa presencia invisible que podían manipular sin consecuencias. Guardé mis cosas en silencio. Respiré profundo y me preparé para lo inevitable. Un golpe fuerte en la puerta rompió el aire de inmediato. Ese sonido resonó en toda la sala como un aviso de que el juego había terminado. Mi esposo se levantó confundido, y su mamá se asomó desde la cocina con el ceño fruncido. Ambos se miraron, sin tener idea de que ese instante cambiaría todo. Cuando abrió la puerta, su expresión se transformó por completo. Frente a él estaba el asesor legal,
sosteniendo una carpeta parecida a la mía, pero con la autoridad que a ellos les faltaba. Saludó con un tono firme y directo, sin rodeos, sin suavizar nada. Explicó que venía a entregar una notificación relacionada con un trámite financiero donde mi información había sido utilizada sin permiso. El silencio que cayó fue tan pesado que parecía llenar cada rincón. Mi esposo intentó responder, pero las palabras no le salían con la seguridad que solía tener cuando me culpaba de algo. Su voz tembló mientras preguntaba qué significaba todo eso. El asesor legal, con una serenidad absoluta, comenzó a detallar los puntos principales: la falsificación de firma, la manipulación de documentos, el uso indebido de mis datos y las posibles consecuencias legales para cualquier persona involucrada. Su mamá apareció detrás de él con el rostro pálido, como si nunca hubiera imaginado que alguien pudiera ponerle un alto. Intentó interrumpir para decir que debía haber un malentendido, pero sus palabras chocaron contra la explicación firme y profesional del asesor. Poco a poco, vi cómo la seguridad con la que vivía se desmoronaba. La mujer que llevaba meses controlando cada rincón de la casa ahora no encontraba dónde poner las manos ni dónde esconder la mirada. Mientras todo eso ocurría frente a mí, permanecí sentada con la espalda recta y el corazón en calma. No necesitaba decir nada. Mi presencia era suficiente. Cada reacción de ellos confirmaba todo lo que había vivido. Ninguno pudo negar lo evidente. Ninguno pudo fingir sorpresa real. Ninguno pudo actuar como víctima. El asesor legal pidió mi firma para confirmar la entrega de los documentos y me explicó los siguientes pasos sin perder nunca el tono respetuoso. Sentí una fuerza enorme al tomar la pluma, una sensación de recuperar algo que me habían quitado durante meses: mi propia voz. Su mamá, desesperada, buscó una forma de minimizar la situación. Preguntó qué podía hacer para evitar problemas, como si se tratara de un simple trámite. La respuesta del asesor fue clara y directa: esto no se arregla aquí. Ya está en proceso. Ese instante fue el verdadero golpe de realidad. Ese momento destruyó la dinámica que ella había construido. Ese minuto cambió la posición de poder que él siempre había usado para ignorarme. Mi esposo permaneció inmóvil, sin saber qué decir. La vergüenza lo atravesaba como un reflejo tardío. Y aunque no lo admitiera en voz alta, entendió que su silencio, su indiferencia y su complicidad lo habían llevado justo a ese punto. Cuando el asesor se retiró, el ambiente quedó cargado de tensión. Cada uno sabía exactamente qué había pasado, pero nadie se atrevía a mover un músculo. Yo me levanté despacio, miré alrededor por última vez y guardé la última parte de mi fuerza para lo que vendría. No dije nada todavía. Ese momento merecía una frase final. Y llegaría en el siguiente bloque. Porque el poder que me habían quitado durante meses regresó a mis manos en un solo día. Y ellos apenas empezaban a entender que nada volvería a ser como antes. La casa quedó sumida en un silencio espeso después de la visita del asesor, un silencio que no se parecía en nada al que había vivido antes. No era ese vacío incómodo que usaban para hacerme sentir culpable, sino un silencio que marcaba el final de una etapa, como si las paredes mismas hubieran entendido que el control ya no estaba en sus manos. Permanecí junto a la mesa observando cómo buscaban respuestas donde no había ninguna, cómo intentaban asimilar la caída repentina de un poder que creyeron eterno. Mi esposo fue quien intentó hablar primero, aunque su voz no lograba ocultar la tensión que llevaba acumulada en la garganta. Caminaba de un lado a otro, moviendo las manos sin saber qué hacer con ellas, murmurando explicaciones que no encajaban con los hechos. Intentaba verse tranquilo, pero cada frase que soltaba mostraba el miedo que trataba de esconder. No era un intento de sinceridad, era un intento desesperado por recuperar el control que había perdido en segundos. La mamá de mi esposo se quedó inmóvil, como si el cuerpo se negara a aceptar la realidad. Durante meses se movió por esa casa con la seguridad de quien cree que jamás será cuestionado, pero en ese momento parecía más pequeña, casi frágil, sostenida del marco de la cocina como si temiera que las piernas la traicionaran. Sus ojos iban de la notificación hacia mí y luego hacia su hijo, buscando una salida que ya no existía. Ambos avanzaron hacia mí como si coordinaran sus movimientos sin hablar. Mi esposo extendió la mano para tocar mi brazo, intentando mostrar cercanía, pero me aparté antes de que pudiera hacerlo. Esa reacción lo dejó descolocado, porque por primera vez entendió que no tenía autoridad sobre mi espacio ni sobre mis decisiones.
Me pidió que no actuara sin escucharlo, que le diera la oportunidad de explicar todo. Cada palabra sonaba hueca, como si hubiera olvidado que pasé meses pidiéndole lo mismo sin recibir nada a cambio. Su mamá tomó aire antes de hablar, usando un tono que jamás le había escuchado. Intentó disfrazar la situación con un discurso que mezclaba excusas y falsa preocupación. Dijo que solo buscó proteger a la familia, que quería resolver asuntos urgentes, que no imaginó que lo que hizo pudiera causarme tanto daño. Cada frase se enredaba más que la anterior, como si buscara convencerme de que su abuso venía de un buen lugar. Era imposible creerle. Nunca hubo protección, solo manipulación. Mientras hablaban, mis pensamientos se mantuvieron firmes y claros. Durante mucho tiempo dudé de mí misma por culpa de sus palabras, pero en ese instante todo tenía sentido. Cada gesto, cada silencio, cada invasión, cada burla y cada manipulación conducían justo a ese momento donde tendrían que enfrentar la verdad que tanto evitaron. Ya no podían culparme, ya no podían minimizar mis emociones, ya no podían ocultar lo que hicieron. Respiré despacio antes de responder. No levanté la voz ni permití que la rabia guiara mis palabras. Mi tono salió tranquilo, sostenido, lleno de una fuerza que había crecido con cada herida que ellos me habían causado. Dije que no había nada que aclarar, que los hechos estaban documentados, que el proceso ya había iniciado y que ni sus explicaciones ni sus súplicas cambiarían lo que decidí hacer. Cada palabra cayó en la sala con la fuerza de un golpe que ambos no vieron venir. Su mamá trató de interrumpir, queriendo controlar la conversación como siempre lo hacía, pero mantuve el hilo sin dejar que su voz se metiera en mi decisión. Mi esposo intentó intervenir, buscó ponerse entre nosotras para suavizar la situación, pero solo reveló que seguía sin entender nada. No estaba protegiéndome a mí, estaba protegiéndola a ella. Y entre más hablaba, más evidente se volvía su desesperación. La supuesta fortaleza que ambos mostraban desde hacía meses comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Sus palabras ahora sonaban débiles, sus excusas se caían solas, su seguridad se había evaporado por completo. Intentaron cambiar de estrategia, pasando del enojo a la súplica, del control a la victimización, de la autoridad al miedo. Pero yo ya no era la misma mujer que soportó tanto para mantener una paz falsa. Guardé mi bolsa con movimientos tranquilos. Recogí mis documentos con una precisión que solo nace cuando la mente está en total control y avancé hacia la salida sin titubear. Ninguno se atrevió a detenerme porque sabían que cualquier intento de hacerlo solo los hundiría más. Permanecieron quietos, siguiéndome con la mirada mientras sus expresiones mostraban la caída de un poder que habían usado demasiado tiempo. Me detuve un segundo en la puerta. No para mirar atrás, sino para cerrar mi historia con la frase que llevaba meses guardando. Ya no voy a cargar con lo que ustedes provocaron. Asumirán las consecuencias de cada decisión que tomaron. No necesité más. No hubo drama, no hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo verdad. Y esa verdad terminó de romperlos. Salí con paso firme, dejando atrás un lugar que jamás fue hogar, sintiendo como la libertad regresaba a mis manos. La caída no fue mía. Fue de ellos. Lo que venía ahora era mi renacimiento. Salir de esa casa significó recuperar algo que pensé que había perdido para siempre. Sentí el aire frío en el rostro como si fuera la primera bocanada verdadera en meses, una sensación tan liberadora que me hizo detenerme unos segundos en la acera para entender que, por fin, había dado el paso que tanto temí. No llevaba muchas cosas conmigo, pero lo que sí llevaba tenía un peso enorme. Mi dignidad, mi decisión y la certeza de que ya no volvería a permitir que nadie me usara como si mi vida fuera una extensión de la suya. Encontré refugio temporal gracias a una compañera que abrió su puerta sin pedirme explicaciones largas. Su gesto sencillo me recordó cuánta luz existe fuera de los espacios donde nos acostumbran a sobrevivir a oscuras. En ese cuarto pequeño, con una cobija doblada y un vaso de agua en la mesa, pude respirar sin sentir mirada alguna juzgando cada movimiento. Esa calma tan simple me hizo entender cuánto había perdido estando allá adentro. Las primeras horas fueron extrañas. El silencio de ese nuevo espacio no era pesado, era un silencio que me permitía escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones ni órdenes disfrazadas de consejos. Mientras acomodaba mis documentos en una carpeta nueva, sentí como mi mente empezaba a funcionar sin miedo.
Cada papel guardado era una prueba de que estaba reconstruyendo mi vida con pasos firmes, no con parches improvisados como lo había hecho para sobrevivir en aquella casa. Al observar mi reflejo en el espejo de la habitación, descubrí algo que me sorprendió. No vi solo cansancio, vi una fuerza que había estado enterrada bajo tantas humillaciones. Vi a una mujer que había aguantado lo inimaginable, pero que aún así seguía de pie. Noté la hinchazón en los ojos por tantas noches sin dormir, pero también noté la calma que aparece cuando una decisión se toma desde el amor propio y no desde el miedo. Empecé a planear mi siguiente movimiento sin prisa, pero con determinación. Revisé mis cuentas, organicé cada documento digitalizado, confirmé los siguientes pasos legales y comencé a buscar un lugar propio donde pudiera comenzar desde cero. No buscaba lujo, buscaba paz, un espacio donde pudiera cocinar sin ser criticada, dormir sin sobresaltos y trabajar sin sentir que alguien revisaría mis cosas cuando yo no estuviera. Cada decisión que tomaba me alejaba más de la versión rota de mí que existió en esa casa. No necesitaba gritar mi nueva vida al mundo, porque el renacimiento no siempre llega con ruido. A veces nace en silencio, cuando por fin entiendes que mereces más de lo que aceptaste durante demasiado tiempo. Ese renacer no se construyó desde la rabia hacia ellos, sino desde el cariño hacia mí. Después de tanto dolor, descubrí que todavía quedaba un lugar dentro de mí que podía florecer si lo cuidaba. No quería volver atrás ni comprobar si estaban arrepentidos. Mi historia ya no giraba alrededor de lo que hicieron, ahora giraba alrededor de lo que yo quería hacer. Mientras cerraba la carpeta donde guardé todo, supe que ese era el primer día de una vida completamente distinta. No perfecta, no rápida, no mágica, pero sí mía. Con cada respiración recuperaba un poquito de la mujer que fui antes de entrar a esa casa, y al mismo tiempo nacía una mujer nueva, más consciente, más clara, más fuerte. Mi renacimiento no fue un grito. Fue un paso firme, dado desde el corazón. Volví a caminar rumbo a mi nuevo rumbo con una claridad que jamás había sentido. Recordé el día en que entré a esa casa temblando por las humillaciones que recibía sin poder defenderme, y entendí que esa versión de mí ya no existía. El eco de sus amenazas quedó atrás como un ruido distante que ya no tenía fuerza sobre mis pasos. Mientras avanzaba, pensé en la frase con la que me quisieron mantener sometida: ni me discutas, o te saco de mi casa. Ahora sonaba diferente. Ya no dolía. Ya no pesaba. Se había convertido en el recordatorio perfecto de lo mucho que crecí. Hoy puedo decir, sin temblar, que fui yo quien decidió irse. Fui yo quien cerró la puerta. Fui yo quien eligió su propia vida. Mi historia comenzó con una imposición, pero termina con libertad. Y ese será siempre mi mayor triunfo.